En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco, bienvenidos al podcast de la revista Raya. Tal vez muchos de ustedes han escuchado hablar de un señor que se llama Alex Saab. Este es un ciudadano colombo-venezolano que se ha hecho famoso por sus múltiples líos penales, legales, pero también por su grandísima fortuna que hizo en Venezuela, al lado de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia. Por eso fue perseguido por Estados Unidos, por la justicia, hasta Cabo Verde, desde donde lo extraditaron hace unos años. Allá fue encausado y de repente fue devuelto a Venezuela por un canje de prisioneros que hicieron en el gobierno de Joe Biden. Ahora lo acaban de deportar de nuevo después de ser ministro del gobierno de Nicolás Maduro y también después de haber sacado a Nicolás Maduro y a su esposa hacia Estados Unidos. Los tres están ante la justicia norteamericana. La importancia de Alex Saab en Colombia no solamente es que puede terminar siendo testigo en contra de sus antiguos amigos Nicolás Maduro y Cilia, su esposa, sino sus amistades y sus relaciones en Colombia con muchos personajes de la política y de la justicia, de la sociedad barranquillera, de donde él es, pero particularmente sus relaciones con quien hoy es candidato presidencial, Abelardo del Espriella, asunto de gran importancia para nosotros, asunto de interés público. Voy a hablar con Gerardo Reyes, el periodista que fácilmente sabe más de Saab, porque ha investigado muchos años y ha escrito varios libros sobre él. Gerardo, muchísimas gracias por estar en el podcast de la revista Raya. Muchas gracias por la invitación. Bien, usted es fácilmente la persona, el periodista que más ha investigado a Alex Saab, pero para un contexto para nuestras audiencias, ¿quién es Alex Saab? ¿Por qué lo mencionan tanto aquí y allá? Lo extraditan, lo devuelven a Venezuela, vuelven y lo extraditan. Bueno, Alex Saab es un empresario barranquillero que salió de su ciudad quebrado porque sus empresas familiares textileras habían sufrido con la competencia internacional y salió hacia Venezuela a tratar de recuperar un dinero que había invertido en unas exportaciones ficticias. Ahí comienzan sus problemas. De la mano de la senadora Piedad Córdoba, quien tenía muy buenas conexiones con el gobierno de Venezuela. Y en esa interrelación, tratando de recuperar ese dinero de Cadivi, famosa esta centrífuga del gran lavado de dinero en Venezuela, se dio a conocer entre la élite del régimen venezolano, con Maduro, con Chávez, y la esposa de Maduro especialmente descubrió las virtudes de este señor para solucionar cosas. Uh-huh. Sobre todo en un régimen que estaba atravesando por una crisis producto del bloqueo económico de Estados Unidos. Se dieron cuenta que este señor resolvía todo. Si se necesitaba leche, él conseguía leche. Si había que exportar oro, él exportaba el oro incluso en su propio avión. Y al mismo tiempo él iba haciendo negocios en los que normalmente hubiera podido ganar bien, pero esto es muy de Saab. Él, además de ganar bien, quería abusar de esas ganancias. Entonces se metió en la cuestión de exportar alimentos y en ese negocio que podía ganar normalmente bien, lo que hizo fue ahorrar metiendo alimentos a punto de vencerse y de mala calidad para los niños necesitados de Venezuela. Y así fue creando una imagen de solucionador, de embajador plenipotenciario. Lo mandaban a Irán. Se volvió muy importante para el régimen venezolano. Uh-huh. ¿Es cierto, o todavía no se puede decir eso, es cierto que él también combinó las ganancias que él tenía para sí mismo ilícitas, las combinó con negocios también para depositar dineros ilícitos a nombre de Maduro y de su esposa Cilia Flores en otros países, en paraísos fiscales? Aquí en Estados Unidos las acusaciones no han llegado a ese punto, aunque el lenguaje del gobierno cuando lo encausó lo presentaba como un operador financiero de Maduro.
pero digamos que no hemos encontrado cuentas conjuntas o cuentas con testaferros en los que el nombre de Alex Saab esté detrás. Ujú. ¿Cómo es posible? Porque la noticia reciente es que acaban de extraditarlo otra vez. O sea, primero extrajeron y decimos extraer, un término un poco extraño, para decir sacar o secuestrar, bueno, depende de la ideología de cada quien, a Maduro y a su esposa del propio Palacio de Miraflores. Pero después de ellos, a Saab, que estaba en Venezuela, acababa de ser, bueno, era ministro de Maduro, también lo extraditaron y, pero él ya había sido extraditado, es raro, ya había sido extraditado una primera vez y ya había ido a Estados Unidos, había enfrentado cargos y el presidente Joe Biden, antes de que llegara Trump, lo había indultado. ¿Cómo es posible que haya una segunda extradición después de un indulto presidencial? Me siento un poco como incómodo de repetirme yo mismo, pero definitivamente la mejor manera de definir eso es que Saab es un náufrago consuetudinario, un náufrago profesional, que todo el mundo da por muerto y aparece y vuelve a naufragar. Y este es un episodio que se inscribe en esa secuencia. Sí, Saab fue extraditado de Cabo Verde a Miami y en medio de eso, por una cuestión práctica, el presidente Biden, para intercambiarlo por unos presos estadounidenses que estaban en cárceles de Venezuela, lo entregó, consiguió este acuerdo y lo perdonó, le dio una clemencia y él se fue, volvió como un héroe a Venezuela, lo nombraron ministro, siguió en todas sus cosas, hasta que cambian todas las reglas de juego, viene esta extracción de Maduro y el gobierno de Estados Unidos, que como tú sabes, el peor enemigo del presidente Trump es Biden, pues quería contradecir y mandar un mensaje de que no todo lo que él hace va a quedar infirme y le ponen un nuevo encauzamiento en Miami y lo vuelven a traer. Bien, ¿por qué? Es una pregunta que parece tonta, pero yo creo que tiene su incidencia. Es porque al momento de extraditarlo, de permitir la extradición desde Caracas a Estados Unidos, la nueva presidenta, la presidenta encargada, insiste y su gobierno insisten en que Saab es colombiano y no venezolano, siendo que hasta hace poco había sido no solamente defendido por Maduro como diplomático venezolano, sino un ministro en Venezuela. Y acá lo extraditan y dicen el ciudadano colombiano Alex Saab, el ciudadano colombiano, y después dicen que sí tenía una cédula venezolana, pero que era falsa. ¿Cómo explica usted eso, Gerardo? Bueno, el término técnico no es extradición, sino deportación, si lo usé mal. Ujú. La verdad que la actitud que ha asumido el gobierno de Venezuela como para darse importancia, como para decir que esto es un acto soberano, cuando es un acto de sumisión Total. del gobierno de Venezuela, es ridículo. En los papeles que se alcanzaron a acumular aquí en el proceso cuando Saab era un héroe venezolano y querían presentarlo como un diplomático, no incluso un venezolano común y corriente. Hay pruebas de pasaportes, de cédulas expedidas por el gobierno de Venezuela y no solamente eso, hay documentos en los que se relatan las misiones que él tiene que hacer ante el gobierno, por ejemplo, de Turquía o de Irán, que vengan a decir ahora que no, que él está abusando una cédula falsa, es realmente cursi. Sí, realmente, además de increíble como ridículo. Bueno, el cargo principal que se ha dicho en Colombia que tiene Alex Saab, que le han imputado en Estados Unidos, es el de conspiración para lavar dinero producto de la corrupción. ¿Es así? ¿O cómo se llama de ese delito? ¿Cómo se llama? Yo lo estoy adaptando a nuestro lenguaje, tratando de adaptarlo a nuestro lenguaje de código penal, pero en Estados Unidos, ¿cómo se llama? ¿Y cuáles otros delitos se le están endilgando? Si es un encauzamiento de un solo cargo por lavado de conspiración para lavar dinero y otros delitos anexos, pero dentro del mismo cargo, como pagar sobornos y fraude electrónico, que es básicamente haber utilizado el sistema de comunicación de Estados Unidos para transferir
esos dineros producto de la corrupción. Ujú. Y aparte de eso, y extrañamente en un párrafo secundario, el indictment presenta una situación mucho más grave que el lavado de dinero a través de los alimentos CLAP, que es el centro de la atención de ese encauzamiento, y es que dice que SAP se benefició en las exportaciones no millonarias, sino billonarias, o sea, de miles de millones de dólares del petróleo venezolano. A mí me causó eso extrañeza porque es una frase que no se desarrolla, pero la dejaron ahí y no tenemos detalles de cuál fue el papel que jugó en ese negocio. Ujú. Seguramente tiene que ver también con los negocios, pues, que le interesaban a Nicolás Maduro cuando estaba prohibido de venderle petróleo. Bueno, prohibido quiero decir que Estados Unidos pedía prohibición de venderle a determinados países petróleo y él se lo seguía vendiendo. Oro también, pero la pregunta es si toda esta operación aparentemente judicial de Estados Unidos tiene, pues, obviamente su trasfondo político es claro. Tiene que ver con que van a usar o quieren utilizar a Saab en contra de Maduro. Escalar y tener un testigo de primera mano para poder condenar a Maduro y a su esposa Silvia. Sí, Cecilia, eso es un hecho. El gobierno de Estados Unidos, cuando se enfrenta a casos como el de un expresidente o un mandatario como Noriega, eh, eh, le- su misión es llenar la corte de testigos. Es la teoría de tirar el barro a la pared a ver qué se queda pegado. Y entre más barro se tire, pues más chances hay de que el barro se quede pegado. Así le pasó a Noriega. Recuerdo que cuando nos estábamos cubriendo nos enteramos que los fiscales llegaban a las cárceles de Estados Unidos a decir quién se va a montar en la guagua, en el bus de Ujú. los sapos. Y aquí estamos viendo eso y están apuntándole a un tipo que es clave porque conocía la intimidad financiera de un régimen que está metido en negocios sucios, en negocios oscuros y que puede ser, si no bien, porque él no creo que haya participado en cosas del narcotráfico, pero en la parte financiera y en escuchar negocios, lo más seguro es que tenga mucho que decir. Ujú. O sea, van a hacerle, seguramente terminará él sin muchos cargos o con libertades condicionales o esos sistemas que existen en Estados Unidos de negociación entre justicia e implicados para dejarlos libres, semilibres o para darles una pena muy corta a cambio de que hunda a su mejor amigo, diría yo que es su más íntimo amigo. ¿Sí? ¿Es así? Pues sí, sí, el hecho de que sea solamente un cargo, el hecho de que su abogado no es conocido por litigar, sino por negociar con las fiscalías. Su abogado Ya, es Saab, ¿sí? ¿cómo? El Su, abogado de SAP, ajá. sí. El abogado de SAP acá no es conocido por litigar, sino por más bien negociar con los fiscales. El hecho de que el encauzamiento contra él sea de un solo cargo, todo parece un escenario para una negociación. Ujú. Pero lo que obra contra eso es que los fiscales de este país quedaron, y los agentes de la DEA y de la CIA y del FBI quedaron decepcionados con él por lo que él los engañó, los estuvo carameleando durante mucho tiempo, diciendo, sí, yo me voy a entregar, mire lo que voy a decir. Entregó, creo que unos 12 millones de dólares como un gesto de voluntad, de buena voluntad de su entrega, y al final dijo, yo ya no negocio. Entonces, digamos que las exigencias van a ser altas, no va a ser solo Maduro al que le van a pedir que declare. Ellos quieren, me decía una fuente, ellos quieren sangre fresca de la corrupción en Venezuela. Entonces van por gente que está en Venezuela. En este momento Por más podría ser gente que está en el gobierno de que está en el reemplazo. gobierno. Correcto, y que él conoce cómo operan esos esquemas, ¿no? Ujú. Ahora, en esa vida oscura de Alex Saab y de tanto misterio, pero además de tanta noticia y contranoticia que nunca se sabe qué es lo real y qué es lo ficticio, se ha dicho, y creo que usted lo dice en su libro, Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. En alguna parte recuerdo yo que él era informante o
o fue o tuvo contactos con la DEA, con la CIA o con el FBI, no sé con quién, y ahora después también se ha dicho que él juega como entre estar en Venezuela, pero también entre dar informaciones convenientes a los organismos de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué es real en eso, Gerardo, hasta donde usted ha podido averiguar? Bueno, cuando hablaba de la decepción de los agentes era precisamente que el resultado de esas reuniones entre 2017 y 2018, donde se sentaban los agentes de la DEA, de la CIA, el fiscal el del caso Nadler, el abogado de acá y algunas veces el abogado de allá, Abelardo de la Espriella. Esas conversaciones no terminaron en nada, pero él sí tenía un papel de informante, no firmado, no oficialmente firmado, pero sí estaba ofreciendo información. Ahora, sería ingenuo pensar que después de que esas conversaciones fracasan y sabe recibido en Venezuela como un héroe, que él no le fuera a contar al régimen venezolano cuál era el interés específico de los agentes de Estados Unidos cuando se sentaban con él, qué intereses tenían, cuáles eran los temas, la información que le interesaba más al gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido, pues sí, jugó un papel doble, se ganó la confianza de los fiscales acá y de los agentes, sacó información, entregó alguna y volvió a Venezuela y la compartió con el régimen de Maduro. Ahora se lo van a cobrar, me imagino yo, en este momento, porque jugó, bueno, aunque no fuera formalmente agente, pues sí lo era un agente doble, tanto agente para Venezuela como agente para Estados Unidos, o eso es una exageración mía. No sé si simultáneamente, pero digamos que en principio estaba con Estados Unidos intercambiando información, prometiendo información sobre todo, y después ya volvió a Venezuela y claro, estoy seguro que compartió con Maduro cuáles eran los rumbos que tenía la información aquí en Estados Unidos. Bueno, esa parte la voy a volver a tocar ahora, pero quiero hacerle una pregunta antes. Se ha dicho mucho que la relación de Alex Saab era muy buena con Maduro definitivamente, como está probado, eso no hay que probarlo, es públicamente conocido, pero que su mayor relación y más íntima, digamos, más, no le digamos íntima porque eso tiene otra connotación, más estrecha, era con su esposa Cilia, y que él se ocupó de ubicar a los hijos de Cilia en determinados sitios donde podían ganar mucho dinero. ¿Eso es cierto o es fábula? No, eso es cierto. Ahí fue, en la preparación del libro encontré varias fuentes que coincidieron. Primero que todo en que Cilia es el poder, no es el Maduro. Cuando Cilia habla y está Maduro presente, Maduro se calla y ella es la que habla y la que hablaba y tomaba las decisiones. Y fue ella la que encontró en Saab el hombre solución para los problemas del régimen. Fue ella la que impulsó su papel, la que le fue dando características de embajador plenipotenciario de Venezuela en el resto del mundo. De eso no tengo ninguna duda, que él entró fue por allí, por el lado de ella que le tenía una gran admiración. Y la relación con los hijos de ella, ellos están encausados también en Estados Unidos, entiendo, los hijos Sí. de Cilia. Ajá. Y la relación de él con ellos también era de la misma Era muy manera. directa, sí, creo que tengo entendido que hasta alguna vez le mandó el avión privado de él para ir a un juego del Mundial de Fútbol. Sí, era que se movían distintos aviones, ¿no? Era de ese Sí, tenía tamaño. una flota, él era Una un flota obsesivo privada de los de él. aviones. Sí, aviones muy, muy caros, siempre, desde que construyó la casa en Barranquilla, no la grande que le confiscaron, sino la otra, quería incluso hasta tener un helipuerto para aterrizar allá en un helicóptero pequeño. Es un obsesivo de los aviones ejecutivos. Qué barbaridad. ¿Cuántos aviones alcanzó a comprar? Él tenía es que esto es una historia que parece, que no parece real, parece como una novela de ficción. Él tuvo un socio que usted relaciona muy bien en su libro, que se llama también colombiano, Álvaro Pulido, que al parecer ni es el nombre verdadero, sí, ese sí era narcotraficante, ¿verdad? Sí, un narcotraficante condenado en Italia bajo otro nombre porque Pulido, Álvaro Pulido, es una persona muerta aquí en Estados Unidos y él se compró la cédula para empezar supuestamente una nueva vida después de haber sido
condenado por narcotráfico. Quiere decir en todo caso que si Saab no se untó, y perdón la expresión tan coloquial, si no se untó de narcotráfico por sí mismo, sí lo hizo a través de su socio, porque fue socio no poco tiempo, muchos años. Sí, no sé cuánto, pero el caso es que eh, la gente me pregunta a mí, ¿por qué hay agentes de la DEA en el caso de Saab? Los vemos continuamente. Sí, claro. Si la DEA trata solamente asuntos de droga. Es porque ellos en un principio estaban buscando a Pulido. Y en el camino de la búsqueda a Pulido se encontraron a Saab y empezaron a preguntarse cuáles eran las relaciones entre ellos. Y en esos momentos realmente las relaciones eran de negocios para casas prefabricadas, para los alimentos club, después para el oro o el petróleo. Pero Saab sabía que su socio era un narco. Ujú. Bien, entonces Y eso en no. cuanto a los aviones, pues sí, tenía un Gulfstream 5 que puede costar unos $20 millones y que lo utilizaba mucho para ir a visitar a quien es hoy su esposa. Salía 3 días de Caracas o de Barranquilla en su avión, la visitaba en Italia y regresaba. Ujú. Y tenía otros aviones de 20, 30 millones, tenía por lo menos Sí. 3. Bien, eso es que le pregunto por la conexión de Saab con el narcotráfico, porque quiero entonces venir a la segunda parte de la historia de Saab, y es la relacionada ya no tanto con Venezuela como con Colombia. En el gobierno o en la justicia de Estados Unidos en este momento tienen interés las relaciones Saab con Colombia o no es prioritario. Cecilia, cuando a un acusado lo sientan hablar porque está dispuesto a colaborar con el gobierno, tiene que contar toda su historia. Si deja algo por fuera, se mete en líos. Entonces, lo más seguro es que Saab tiene que ir desde la génesis de Barranquilla, desde chiquito hasta ministro de Venezuela. Y en esa trayectoria va a tener que contar todas sus relaciones con empresarios colombianos, con abogados colombianos, cómo funcionaba esa relación. Eso va a estar ahí. Ahora, que el gobierno de Estados Unidos sea selectivo y diga, me interesa esta parte, me interesa esta otra, está por ver. Ujú. ¿Y por qué le pregunto eso, Gerardo? Usted lo debe saber, porque como digo, usted es el que más ha investigado el tema de Saab. Estoy hablando de ese tema porque no es poca cosa y además es asunto de interés público colombiano, de hondo interés público, la relación de Alex Saab con un abogado que en aquel momento era abogado penalista, pero que en este momento es candidato presidencial y tiene posibilidades, según las encuestas, de ganar la presidencia de la República. Estoy hablando, como todos deben saber ustedes, Abelardo de la Espriella. ¿De cuántos años hace que cuántos años hace que existe la relación Alex Saab con todos estos delitos encima y posibles relaciones o conexiones con narcotráfico y el abogado Abelardo de la Espriella? Pues a juzgar por los comunicados que Abelardo de la Espriella sacó cuando renunció a la defensa de Saab en 2019 porque lo habían incluido en la lista de OFAC del Departamento del Tesoro, la relación pudo haber empezado en 2013 cuando Abelardo de la Espriella aparentemente lo representaba por una investigación de exportaciones ficticias o lavado de dinero que había en Colombia de empresas textileras de la familia de Saab frente a la cual estaba Alex. Ujú. Entonces eso después se fue desarrollando y llega un momento en el que Abelardo se convierte en parte del equipo de defensa de Alex Saab, mientras que tienen aquí un abogado cubanoamericano, Rey Díaz. Abelardo está viviendo en Miami, o sea que tiene una comunicación directa y constante con el abogado cubanoamericano y con un tercer personaje que se tiene un capítulo aparte, que es alias Boliche, un paralegal, como lo llaman acá, o asistente legal de la oficina de la Espriella, y todo esto se va conjugando para tratar de defender a Alex Saab.
Gerardo, me interesa mucho la historia de alias Boliche y de sus relaciones con el bufete de abogados de Abelardo Lesprilla en Miami, pero permítame contar esta historia y que usted me responda. Después de la siguiente pausa, vamos a escuchar un mensaje de nuestro patrocinador de este capítulo. El CNE, comprometido con la transparencia electoral, ha habilitado para estas elecciones la plataforma de postulación y acreditación de actores electorales, que permitirá a todas las agrupaciones políticas con candidatos en las elecciones presidenciales registrar testigos electorales en cada una de las más de 120.000 mesas de votación en todo el territorio nacional y en las comisiones escrutadoras. La meta del Consejo Nacional Electoral es clara: más de 1.700.000 actores electorales para los comicios del próximo 31 de mayo. Cada candidato puede registrar un testigo electoral por cada una de las mesas instaladas. De esta manera, cada campaña podrá llegar a tener hasta 120.000 testigos más los remanentes. La solución tecnológica permite que cada una de las 12 campañas presidenciales postule a sus propios testigos y auditores de sistemas de forma ágil, segura y en igualdad de condiciones. Asimismo, las organizaciones de observación electoral pueden registrar a los observadores que acompañarán la jornada. Los testigos electorales contarán con una credencial digital que incluye medidas de seguridad robustas, destacando un código QR que permite a la fuerza pública o a los funcionarios de la registraduría verificar en tiempo real que la persona fue efectivamente postulada por su partido y que está debidamente acreditado por el CNE. Todas las colombianas y colombianos que estén interesados en ser testigos electorales deben contactar a una de las 12 campañas, quienes deben realizar las postulaciones. De esta manera, el CNE fortalece la transparencia del proceso para las elecciones presidenciales de 2026. Por lo anterior, invitamos a todas las agrupaciones políticas a utilizar estos instrumentos tecnológicos para postular oportunamente a sus testigos electorales, garantizando así la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de los resultados a todo nivel. Bueno, me interesa mucho que desarrollemos ese episodio de alias Boliche y del abogado cubanoamericano, pero voy a ir poco a poco para que la gente nos comprenda bien. Eh, eh, lo que quiero es saber establecer cuántos años, más o menos la relación o el contrato, el contrato para que de la Espriella apoderara a Saab, ¿de qué año es? Yo entiendo que es aproximadamente el 2016, ¿o estoy equivocada? Para apoderar a SAP Al- en Colombia, no, en Colombia. yo creo que él mismo reconoce que es desde 2013. Ujú. Pero está, porque él renunció en 2019 y en el comunicado de prensa él dice: he representado a SAP en los últimos 6 años, lo que indica que empezó la relación de En abogado-cliente 2013. el 2013 Sí, porque la y en renuncia es en 2019, ¿verdad? perdón, La renuncia supuesta sí, del poder de la Espriella a Saab es en 2019, públicamente por correcto, lo menos, públicamente. correcto. Entonces son 6 meses, 6 años antes, son 2013, y en esa época el peor lío que tenía desde el punto de vista legal SAP era ese problema de exportaciones ficticias En de la, Colombia, en en Colombia. Colombia, sí. Bien, pero aquí viene el problema del pago de honorarios, que se sabe que de la Espriella cobraba muy alto, no alto, sino muy alto, y en dólares además, no en pesos. ¿Se sabe, se ha establecido cuánto le pagaba Saab, al menos en la época en que se admite formalmente que de la Espriella fue su apoderado? No, eso ha estado más a nivel de rumor. Se habla de 12 millones de dólares. Y yo no he visto si, no creo que de la Espriella lo haya desmentido. No. En su libro, cuando usted estaba haciendo su libro, entiendo que usted le preguntó muchas veces a de la Espriella sobre las relaciones con Saab y sobre los pagos y el origen de esos dineros, y usted nunca le respondió. ¿Es así? Lo que tengo entendido es que Saab estaba muy preocupado, sobre todo con su familia, porque temía que el gobierno de Venezuela se enterara que él estaba negociando y en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, para tratar de ocultar esa relación, los pagos que le hacía su abogado eran por debajo de la mesa. Esa Sí. es la hipótesis que justifica esta historia.
Lo que tengo entendido entonces es que Saab, desde unas empresas en el exterior, creo que una en Turquía y otra en otra parte del mundo, empezó a enviar dinero a cuentas bancarias del profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, un experto paradójicamente en lavado de dinero y narcotráfico. Pero se supone experto para académico, o sea que Académico, sí, sí. enseñaba Sí, sí. teoría a los abogados y terminó ejecutándola, ¿o qué? Bueno, bueno, realmente lo que él hizo fue muy rudimentario, ¿no? Una cosa, un lavado de dinero especializado, y también lo recibía Jorge Luis Hernández, alias Boliche, que ya dijimos que era la mano derecha en materia de trámites en Miami, de conversación con posibles clientes de la Espriella. Esos 2.8 millones fueron enviados en varias cuotas y el gobierno de Estados Unidos se enteró y se acercó a Boliche y le dijo: ¿ustedes qué están haciendo ahí? ¿Esa plata de dónde viene? Esa plata es de corrupción de Saab. Ustedes no pueden prestarse como intermediarios de ese dinero. Entonces, acusaron tanto a Boliche como a Bruce Bagley de lavado de dinero. Boliche se voltea, se vuelve informante e infiltra a Bruce Bagley, quien le reconoce que esos dineros son productos de la corrupción. Entonces, ambos son condenados. Por supuesto, el que lleva el peor papel, la peor condena es el profesor Bruce Bagley. Boliche queda libre, le dan tiempo cumplido. Y en ese momento, entonces, la gran pregunta que queda y que nunca se resolvió y que nunca me respondió Abelardo de la Espriella es: si estos señores fueron condenados por lavado de dinero, ¿qué pasó con los beneficiarios de esos dineros? ¿Quiénes son? Entonces yo le pregunté: ¿usted fue beneficiario de esos dineros? Parece que hay 2 abogados más que también recibieron. Esa pregunta se la hice hace 5 años y no me ha respondido. Este es el momento que no, pero ahora toma mayor relevancia, repito, Gerardo, por cuanto él es candidato presidencial y podría ser presidente de la República de Colombia. Entonces ahí es donde cobra interés si los dineros que él recibió vía directa o vía indirecta a través de sus empleados o asociados o contratados de oficina de bufete de abogado en Estados Unidos, si esos dineros también son producto de la corrupción. ¿Es imposible establecer eso ahora y eso es de interés de Estados Unidos, o usted cree que no está en el foco de ellos? Cecilia, que sean producto de la corrupción no está en discusión. El gobierno, al acusar tanto a Boliche como al profesor Bruce Bagley, para poderlos acusar de lavado de dinero, tuvo que categorizar esos dineros como producto de la corrupción. O sea que en esa parte, no. El gran misterio es quién la recibió, por qué lo recibieron y por qué no se sabe, por qué ellos no fueron responsables ante el gobierno de Estados Unidos. ¿Hubo algún acuerdo? No lo sé. Esa era mi pregunta. Hacia allá iba mi pregunta a Abelardo de la Espriella. ¿Por qué no ha respondido si él recibió ese dinero o no? ¿Y por qué concepto? Si sabía que venía que era plata de la corrupción. Por lo pronto sabemos que él era el abogado de Saab y que ha debido cobrar y que ha debido recibir dineros de Saab. Lo que no se podría decir es si esos dineros con que Saab le pagó a De la Espriella eran los mismos que le llegaron al profesor, a los 2 condenados de Estados Unidos. Eso es la parte que no sabemos. Ese es el eslabón perdido. Bien, usted en su libro dijo algo que me llamó la atención porque, pues, usted sí dice que él llegó a ser, De la Espriella llegó a ser tan importante para Saab que actuaba casi que solamente por consejo de él. Usted llega y dice, entre comillas, De la Espriella llegó a ser el hablantinoso amigo, asesor y guía de Saab. Pero además también lo definió que una fuente suya dijo en muchas ocasiones que De la Espriella dominaba Saab. Si Abelardo le dice que se tire por la ventana de un avión, se tira. Que baile en la cabeza, pues baila. Eso significa entonces
que habría cierta responsabilidad, no sé si penal ni legal, pero que sí habría responsabilidad en qué, del origen o de los consejos que daba de la Espriella a Saab. Saab actuaba y entonces todos los delitos supuestos que ha cometido, porque hasta ahora no ha sido condenado Saab, pero pues hay muchísimas evidencias al respecto, si de alguna manera su abogado tenía conocimiento o por lo menos lo aconsejaba de alguna manera que lo hiciera o que no lo hiciera. Sí, habría que saber cuál era el alcance de esos consejos, el alcance de esa influencia y si, otra cosa interesante, si era solamente para las cuestiones jurídicas o los retos judiciales que tenía Alex Saab o también para negocios privados, porque ahí en esas conversaciones no hay fronteras, ¿no? Se puede pasar de, mire, te aconsejo que hagas algo en este caso judicial, pero como este señor movía tantos intereses, tenía tantos planes de inversión en toda América Latina, incluyendo en Cuba, pues muy posiblemente pedía consejo o recibía consejo también de Abelardo de la Espriella. No, eso es especulativo. Especulativo. Otra parte de la cual se ha hablado mucho es si en los famosos aviones de Saab de los que ya hablamos, viajaba con alguna frecuencia Abelardo de la Espriella y a qué. Si es verdad que de la Espriella lo acompañó para algunos de sus trámites en Venezuela o no. ¿Usted ha podido adelantar algo sobre ese aspecto o eso también está en incógnita? No, eso está en incógnita. No tengo. Sé que viajaba mucho y que había lo que yo llamaba el expreso bolivariano, que era un vuelo que salía el lunes hacia Caracas con los empresarios socios de Alex Saab y regresaba el viernes a Bogotá. No sé si en ese vuelo estuvo Abelardo. Y vuelvo al tema que usted trató de un abogado que tiene origen latino, que conoció, que tuvo relación con Saab, pero que conoció a Abelardo de la Espriella. Richard Díaz, ¿es que se llamaba? Rick Díaz, sí, un abogado cubano-americano, policía de Miami. ¿Quién es ese señor y por qué termina como defendiendo o en el equipo de defensa junto con de la Espriella de Alex Saab? Bueno, es que de la Espriella necesitaba un abogado local porque no tiene licencia, a pesar de que tiene una oficina que dice aquí en Coral Gables, Sí. que decía De la Espriella Lawyers. Lawyers, ¿no? Sí. Esa es otra discusión que hay que ver. Si el bar de aquí admite que una persona que no tenga licencia se presente públicamente con una oficina de abogados. Como abogado. Así que hicieron muy buenas migas, eran buenos amigos, diferentes generaciones, y de la Espriella lo utilizaba para todas estas gestiones, al mismo tiempo que utilizaba a Boliche, que era uno de los, digamos, de los intermediarios más conocidos en el mundo de los abogados de narcos aquí en Miami. Así que era esa trilogía de asesores de Saab. Un entorno un poco oscuro, un poco opaco. ¿Es cierto o no que, o yo tengo confusión es que para esta entrevista me preparé porque como usted sabe tanto, entonces no quiero quedar como tan desinformada, que este abogado Díaz, cubano-americano, y de la Espriella sentaron a Alex Saab con la DEA. ¿Y por qué? Sí, hubo varias reuniones. Creo que una fue en Bahamas, otra fue en Italia. Y la última, y ese es otro episodio que quedó sin resolver, fue en Bogotá, cuando el fiscal Nadler se reunió en Bogotá y esperaba que se presentaran tanto Díaz como de la Espriella. Ninguno de los dos se presentó, pese a que era una de las reuniones más importantes. De la Espriella ha alardeado de que él fue el que reunió a las autoridades de Estados Unidos con su cliente. Puede ser cierto. La pregunta es, ¿por qué no fue a la cita más importante en Bogotá cuando se definía si iban a encausar o no a Alex Saab? El fiscal
salió El fiscal norteamericano, el que lo estaba encausando. Nader, que lo estaban causando, salió muy molesto, primero porque pensaba que ya estaba casi convencido de que el Saab les está dando muchas largas, les está dando caramelo, Tomando el pelo. Ujú. tomando el pelo, sí. Y segundo, porque le molestó que no se presentaran sus abogados. Yo le presenté esta versión al fiscal, que ya está retirado, y me dijo, no me la denegó, no me la desmintió, pero dijo que no quería hacer comentarios. Entonces, el fiscal sale de esa reunión a preparar el encauzamiento de Saab. ¿Por qué no se aparecieron los abogados? No sé, porque ya estaba convencido de que Saab estaba mintiendo, exagerando o haciendo falsas promesas tampoco. Pero el caso es que de ahí sale el indictment. Ujú. Este abogado, Díaz, había sido ciertamente o no abogado o había apoderado a Mancuso en algún momento. Mancuso, el jefe paramilitar colombiano que fue también, que pagó pena en Estados Unidos. Él está muy familiarizado con esos casos, pero no me atrevería a decir en este momento si era abogado de Mancuso. Ujú. Le pregunto porque es que ayer o antier, hace poco El Espectador publicó un artículo muy interesante sobre otro abogado, cuyo nombre no recuerdo en este momento, creo que se llama Suárez, de apellido Suárez. A ver, lo voy a Sí, buscar el aquí. artículo. ¿Sí lo vio? Fue abogado de Mancuso y ahora es como el cerebro. Abogado de Mancuso y ahora es el cerebro de la campaña de la Espriella. No sé si usted ha podido establecer relación entre algún tipo de nexos, no sé, no estoy hablando de negocios ilícitos necesariamente, sino de amistades y de coincidencias entre clientes, etcétera, entre algunos abogados de los paramilitares y la oficina de Abelardo de la Espriella. En este caso, pues El Espectador lo que acaba de publicar es justamente que un abogado de Mancuso, uno de los muchos abogados que tiene Mancuso, trabaja y es un hombre muy importante en la campaña de la Espriella, pero también se había dicho de Díaz que apoderaba narcotraficantes y entre los narcotraficantes paramilitares. Sí, eso también lo he escuchado, pero hay que recordar, Cecilia, que eso viene de mucho antes, ¿no? Cuando eh, Abelardo de las Priellas se vuelve el abogado más importante para para los paramilitares que están presos en Galito, se vuelve casi como un puente entre esos paramilitares, sus aspiraciones de que le cambien la denominación a los delitos para que afronten menos penas y eh, personajes como el entonces ministro de Justicia, Sabas Pretel, el fiscal Iguarán. Él llega empoderado por un personaje perdido en la historia de Colombia, pero muy importante, que se llama Hernán Gómez, más conocido como Hernancito, un antropólogo de la Universidad Nacional que se convirtió como el profesor de modales, historia e ideología de Carlos Castaño. Uh-huh. El mismo Carlos Castaño en su biografía lo reconoce, que fue un hombre muy importante para su formación. Entonces, Hernán Gómez se presenta con De la Espriella y lo promueve como esta persona importantísima para hacer puentes con el Estado, con el gobierno y tratar de buscar soluciones para los paramilitares. Creo que ahí está la raíz de esa conexión de la Espriella con el paramilitarismo. De hecho, las primeras imágenes que se conocen estando él muy joven, porque estamos hablando de hace 24 años más o menos, 22, 24 años, cuando el proceso de entrega de los paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe, en el denominado Justicia y Paz, proceso de Justicia y Paz, aparecen las imágenes del estudiante de la Espriella tratando de mediar, como de facilitar, y aparece en la foto al lado de Mancuso. Por eso le preguntaba si de alguna manera, esa relación ha persistido en el tiempo, no con Mancuso directamente, pero con los abogados que lo representaron, sí, que pues de todas maneras tiene alguna cercanía. Eso, repito, Gerardo, no lo estoy recordando fortuitamente, sino porque este señor puede ser jefe de Estado colombiano. Entonces, sí, desde entonces se hablaba de tocar, que es un verbo que ha perseguido a
a De la A De Espriella, la porque Espriella, sí. que había que tocar congresistas, que había que tocar un Mm. fiscal. Desde ese Magistrados, entonces sí. sale a relucir un testimonio en ese sentido que después la persona que lo hace se echa para atrás. Ujú. Ahora volvamos a la historia de Boliche porque no quiero perderla. Este Boliche que se llama Jorge Luis Hernández, ¿qué papel desempeñaba en la oficina de la Espriella en Miami? ¿Cuál era su papel? Jorge Luis Aquí no Hernández, tenemos esa digamos que figura fue, de paralegal, no la tenemos. ¿Qué es? Jorge Luis Hernández es un narcotraficante colombiano que en el año 2000 se metió en un lío porque se presentó un sicario a matarlo y lo convenció para que matara al que lo mandó matar. Ujú. Y entonces se presentó en la embajada y se convirtió en un informante muy eficiente, muy efectivo durante más de 20 años, actividad que combinaba con la del paralegalismo o ser paralegal, que es como un asistente de un abogado que se encarga de ir a visitar a los presos, hablar el nombre del abogado, hacerle ofertas. Ujú. Y en un momento dado se convirtió como en el guía, no solamente geográfico de la Espriella cuando llegó a Miami, sino en el guía de este mundo de los abogados del narcotráfico, los informantes, los agentes de la DEA que lo dominaba muy bien. Él se movía muy bien en esas aguas. Pero ahora está metido en un lío. Y el lío es que en En un esas, nuevo lío, en un nuevo lío. un nuevo lío, Sí. sí. En esas visitas estaba ofreciéndole a narcotraficantes cosas que no podía cumplir. Estaba haciéndole A narcotraficantes presos en Estados Unidos. en Sí. Estados Unidos o que afrontaban extradiciones en Colombia o en República Dominicana y en Puerto Rico. Ujú. Entonces él se convirtió como el Barú Vega, no sé si lo recuerdan ustedes, el Sí. intermediario que ofrecía el cielo y la tierra a los narcotraficantes y a veces le funcionaba. Y entonces él les cobraba hasta $1 millón, Boliche, por eso y no les... Y No les ellos se podía cumplir. sintieron engañados Mm. y se contactaron con las autoridades de Estados Unidos y le hicieron un encauzamiento en Tampa. ¿Y él Él está preso hoy? está preso hoy afrontando cargos de lavado de dinero y fraude electrónico. ¿Cuánto tiempo tuvo relación este alias Boliche en la oficina de la Espriella? Yo diría que por lo menos 7 o más años. Porque ahora Y no solamente en una relación, él iba y comía, cenaba en la casa de o sea, de eran la muy Espriella. amigos. Fue chofer de él, le chofereaba cuando él estaba recién llegado cuando De la Espriella estaba recién Sí, llegado en a alguna Miami. entrevista reciente que le hicieron, él contestó que se lo había presentado a alguien, pero era como si fuera una presentación formal nomás. No explicó su relación Sí, como marcando distancia de sí, él. Me marcando pareció extraño distancia. porque los testimonios que tengo indican otra cosa. Bien, hay otra persona que se relaciona precisamente con ese escándalo o con ese nuevo lío de alias Boliche que también tiene que ver con la oficina de abogados de La Espriella, que es una persona incluso se podría decir que mucho más cercana y más importante en el sentido de que este sí era un abogado, no era un asistente, era un abogado que además creo que fue socio de la empresa del bufete de La Espriella en Colombia, no sé si en Miami, que se llama Daniel Peñarredonda. ¿Cuál es la situación de Daniel Peñarredonda frente a Estados Unidos? Bueno, este es un abogado que sí, que el propio De la Espriella dice que él fue como su mentor y por eso lo llevó y se convirtió en su mano derecha en la oficina principal. No era un abogado más, era un abogado muy importante, socio además de la firma. Y ahora resulta que se sabe que él acompañaba a Boliche y lo respaldaba en algunas de estas visitas en las que se presentaban ante los narcos ofreciéndoles beneficios judiciales y reducciones de penas que no tenían asidero. Entonces, el gobierno de Estados Unidos posiblemente lo vaya a usar como un testigo de cargo, un testigo de la fiscalía, para que explique cómo era esa negociación. Él no está identificado como tal en Sí. el encauzamiento, pero está descrito de una manera
que no hay duda de que él es él, y cuando ya lo publicamos, tratamos de tener su versión de estos hechos, no lo ha negado, y él va a tener que contar no solamente eso, Cecilia, sino cómo operaba los pagos, qué porcentaje de esos pagos él compartía con la oficina de Abelardo. Y ahí es donde está la parte delicada de todo esto. Es otra pregunta que tampoco me ha resuelto el candidato presidencial, que se la pregunté hace como más de un mes, diciendo, usted, si él recibía algún beneficio económico por ser socio de la firma, si recibía algún beneficio económico de los negocios que estaba haciendo Bolívar con el abogado Peñarroya. Y no ha contestado, porque era la próxima pregunta que yo le tenía. ¿Cuántos porcentajes o cuántos dineros recibió la oficina de La Espriella, y siendo él el socio, si no único, sí mayoritario, muy mayoritario de esa oficina, cuánto le correspondía a él de estos dineros, pues que en este momento tienen en la cárcel a su asistente y en problemas, por lo menos en como una persona de interés, como dicen en Estados Unidos, a su socio o ex socio Daniel Peñarredonda? No se puede responder. No se saben los porcentajes. Se sabe que Peñarredonda estuvo presente e intermedió en algunos de esos pagos, pero no se sabe cuánto recibió, si es que recibió, de La Espriella de esos negocios. No solamente eran pagos en efectivo. Había un momento en el que los narcos desesperados decían, yo le entrego una casa, le entrego una camioneta. Vaya uno a saber si eso pasó también a ser parte del patrimonio de la firma de La Espriella. Si eso llegara a concretarse judicialmente en Estados Unidos, ¿cuál sería el problema en que estaría involucrado el hoy candidato presidencial? Pues yo también, dentro del interrogatorio dentro del cuestionario que le mandé, le preguntaba si él había sido contactado por autoridades federales de Estados Unidos para que él ofreciera su versión, siendo que Peñarredonda era uno de sus socios, y tampoco lo hemos respondido. Así que, pues por lo menos va a ser muy incómodo para él escuchar que ese dinero que le estaban sacando de mala manera, según el gobierno de Estados Unidos, a los narcotraficantes, pasaba también a la firma de él. No se quedaba en el bolsillo de Peñarredonda o de Boliche. Ahora la pregunta final es si al gobierno de Estados Unidos, siendo que el abogado de La Espriella ya no es solamente un abogado, pues de todas maneras de interés para Estados Unidos, porque se hizo ciudadano norteamericano, según él mismo contó, dijo: yo soy ciudadano de Estados Unidos, vivió en Estados Unidos mucho tiempo, muchos años, solamente recientemente, bueno, y esta es la penúltima, mejor esta y después la última pregunta: si al gobierno de Estados Unidos le interesa, siendo que ya no solamente es abogado, sino que además y ciudadano de Estados Unidos, residente en Estados Unidos, sino que además ahora es candidato presidencial y posible jefe de un estado extranjero, toda esa entorno, toda esa figura, toda esa historia convulsa, digamos, y no resuelta en muchos de sus ángulos y de sus puntos, ¿le va a interesar a la justicia de Estados Unidos o no? Cecilia, yo tengo la impresión que el capítulo de La Espriella frente a potenciales cuestionamientos de las agencias federales de Estados Unidos y fiscalías es un capítulo cerrado. Cerrado para bien del gobierno de Estados Unidos, porque ya es una lección aprendida que este gobierno le interesa mucho más recaudar información comprometedora de los políticos de América Latina que abrirles encauzamientos, porque les sirve más recordarle a esos políticos cada vez que se ponen retrecheros, recordarles que tienen esa información y en el momento en el que ellos necesitan algo de esos políticos, extradiciones, operaciones internas en las que se puede meter más la DEA de lo que ocurre comúnmente. Y esto lo estamos viendo en México y lo hemos visto en Colombia desde Samper. Samper, con esa presión que tenía, de la información que tenía Estados Unidos, le respondió todo lo que le pedía a Estados Unidos. Uribe
cada vez que llegaba aquí un paramilitar le preguntaban qué sabía de Uribe. Uribe ha sido el presidente que más colombianos extraditados ha enviado aquí a Estados Unidos, y así con Petro también. Han utilizado información para presionarlo. Con De las Priella ya le conocen estos pecados y no creo que vayan a abrir un indictment ni nada de eso, sino que la van a utilizar esa información para pedirle lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y lo que quieran. O sea, un chantaje y sometimiento, digámoslo así. Pues sí, esa podría ser pero es en términos de pragmatismo diplomático, es una manera de apretar, y Estados Unidos en eso ha demostrado que son expertos y tiene resultados. Pues sí, evidentemente, no solamente en Colombia, en el resto de Latinoamérica lo estamos viendo, en particular en este gobierno Trump, quiero decir. Y la última pregunta, ahora sí, Gerardo, agradeciéndole mucho su tiempo y su experiencia y su transmisión de conocimientos para todas nuestras audiencias. Repito que De la Espriella vivió mucho tiempo en Estados Unidos, que se hizo ciudadano norteamericano, pero recientemente, no sé si es cierto o no, usted que vive en Miami lo puede saber mejor que yo, cerró su magnífica residencia en esa ciudad y se fue a vivir a Italia. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurrió eso y por qué cree usted que dejó Estados Unidos adorado por su Italia también adorada? Es otro pasaje de su vida que él explica diciendo que le quería dar la oportunidad a sus hijos de conocer el mundo cultural italiano. Pero yo, hablando con un amigo de él acá, me decía que fue el primer extrañado cuando se enteró de que De la Espriella, que lo tenía todo acá, una casa muy buena, muy costosa, sus hijos en los mejores colegios privados de la ciudad, había puesto un restaurante, había creado un ron, el Defensor. O sea, toda su atmósfera era para quedarse, no para irse. Y de pronto, me dice este amigo, recibió la noticia de que De la Espriella se iba a Florencia. Eso, y otra cosa muy importante, que renunciaba a la profesión que está en su narrativa constantemente, porque no hay un abogado que marque más esa distancia de que el que no sepa derecho no se meta conmigo o no puede discutir. También renunció a su ejercicio, a la profesión que más admira. Entonces sí deja muchas dudas esa decisión tan trascendental en su vida, y no tengo ninguna explicación hasta ahora. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por este tiempo de nuevo. Le mando un abrazo y que le vaya muy bien en sus investigaciones, que sé que está haciendo más. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.